Tenemos con nosotros al doctor Marco Julio Flores Aldama. El doctor Marco Julio Flores Aldama es médico neurólogo, también es médico internista de aquí del Hospital Médica Sur, hizo neurología en el Hospital de Nutrición y también tiene la alta especialidad en, enfermedad vascular cerebral. El día de hoy nos va a dar una charla sobre la enfermedad de Parkinson, pero cuáles son los puntos importantes de información para pacientes. Marco, te damos la bienvenida también en nombre de la doctora Elena Uribe y pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Tú eres muy activo en nuestras sesiones y pues te lo agradecemos mucho, Marco. Adelante. Primero quiero agradecerles aquí la ¿Está? Muy bien. Y, y para compartir, ya está. Vale. Disculpen, la plática de hoy es para entender los fundamentos básicos del Parkinson, pero más que nada que la familia, los cuidadores y los pacientes del Parkinson entiendan cuál es el proceso que están viviendo, qué es lo que pueden hacer para mejorar la situación, cómo apoyarse, que no se sientan solos. Yo creo que es la finalidad ahorita de la plática, poderles otorgar a ustedes las herramientas para poder mejorar la calidad de vida de cualquier persona que conozcamos con Parkinson, que la enfermedad de Parkinson es altamente prevalente. Bueno, entonces, justamente vamos a ver eh, primero cuál es la definición o qué es la enfermedad de Parkinson, cuáles son los síntomas que van a desarrollar nuestros pacientes, cómo evoluciona esta enfermedad eh, y cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento y algunas herramientas que le van a ayudar a ustedes. Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Hay que decir que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad que va a ir progresando con el pasar de los años y como muchas de este tipo de enfermedades, no tenemos una cura de forma específica, ¿no? Tenemos tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, pero propiamente actualmente no hay un tratamiento curativo, pero tenemos grandes herramientas. Vamos a ver posteriormente que vamos a tener herramientas más avanzadas que pueden ayudar mucho al control de este tipo de enfermedades. Y todo se desarrolla por una pérdida dopaminérgica, es decir, las células a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, de la sustancia negra, se van deteriorando, se van perdiendo y estas células son las que producen la dopamina, que la dopamina nos va a ayudar para el control de los movimientos. Es decir, si nosotros hacemos un movimiento fino, se necesita tanto que unos músculos hagan un movimiento, los otros se relajen para desarrollar el movimiento y justamente para esa relación se necesita la dopamina en los diferentes ejes de control, ¿no? Entonces, cuando vemos esta disminución de la dopamina, vemos este descontrol y vemos movimientos anormales, vemos rigidez, etcétera. Eh, en general, la enfermedad de Parkinson es relativamente prevalente. En el último censo que hubo de prevalencia a nivel mundial de la enfermedad de Parkinson, se encontró que más de 6.3 millones de personas en el 2015 vivían con la enfermedad, ¿no? Se estima que para el 2040, que ya cada vez falta menos, se duplique esa cantidad de pacientes y uno de cada paciente puede llegar a desarrollar esta enfermedad de Parkinson, ¿no? Y hay que decir que antes de los 50 años de edad. Entonces, de cada 10 pacientes que tenemos Parkinson, podemos tener
desde inicios tempranos, antes de los 50 años. Y esto es importante porque si ustedes ven la gráfica de abajo del lado derecho, vemos que por cada 100,000 habitantes, vemos que después de los 65 años hay un aumento importante de la prevalencia de los pacientes con Parkinson. Es decir, 65 a 75 años, alrededor de 425 casos por cada 100,000 habitantes. Pero ya después de los 70, en la década de los 70 a los 80 años, aumenta a más de 1,000. Muy bien. En general, es una enfermedad es una enfermedad que afecta mucho en esta etapa de la vida, pero como habíamos dicho, también puede afectar antes de los 50 años. Y estos detalles son importantes, porque no es lo mismo una enfermedad de Parkinson cuando se empieza de forma temprana a cuando se empieza de forma tardía. Es decir, los pacientes que empiezan con enfermedad de Parkinson antes de los 65 años, pues tienen más tiempo de este proceso neurodegenerativo, mayor resistencia a los tratamientos, mayor discapacidad y mayor progresión de la enfermedad. Es por eso que relativamente posterior a los 65 años, tenemos más opciones para mejorar más la calidad del paciente y no ver las complicaciones que se pueden desarrollar con el pasar del tiempo. Pero es muy importante distinguir que la enfermedad de Parkinson tal vez la conocemos como la enfermedad del temblor. Cualquier persona que vemos que tiembla, lo consideramos que puede tener enfermedad de Parkinson. Pero en general, el temblor o lo más importante que tenemos que distinguir es contra el temblor esencial. El temblor esencial es el temblor más frecuente que podemos encontrar y es un temblor que va aumentando con el pasar de los años, que puede haber prevalencia familiar y que discapacita mucho a las personas. Pero a diferencia de la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial es un temblor que los dificulta para la escritura, para agarrar objetos, es un temblor de acción o de tipo postural. Mientras que en la enfermedad de Parkinson, lo que vamos a ver es un temblor en reposo principalmente. Y es justamente agarran posturas para evitar que se vea el temblor, ¿no? Por ejemplo, en el Hitler es uno de los máximos representantes de Parkinson, ¿no? Él cuando era filmado, etcétera, siempre agarraba un objeto con su mano, lo agarraba de forma fija para disimular el temblor. Muy bien. Y eso nos enseña la diferencia del temblor en reposo de la enfermedad de Parkinson a uno de acción que es el temblor esencial el más frecuente. Muy bien. Entonces tienen que recordar que no todas las personas que tienen temblor tienen enfermedad de Parkinson. Y no porque tengamos temblor vamos a tener miedo de ello. En general, como enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que va a ir progresando con el pasar del tiempo, ¿no? Aunque lo que más conozcamos de la enfermedad de Parkinson es el temblor, no es el criterio fundamental en la enfermedad de Parkinson, sino es la bradicinesia o lentitud, ¿no? Esta lentitud, ¿cómo se manifiesta esta lentitud en los pacientes? La cara en máscara, es decir, caras inexpresivas, ¿no? Vemos que los pacientes casi no parpadean, justamente por esa lentitud, etcétera. Entonces, casi no parpadean, no son expresivos, su habla es lenta, hipofónica, etcétera, ¿no? Sus movimientos lentos, su marcha lenta, como soldado de plomo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la lentitud o la bradicinesia es el síntoma cardinal o el más importante, que se puede acompañar de uno de los dos siguientes. El temblor, el temblor característicamente, como habíamos dicho, es un temblor en reposo, de predominio en manos, ¿no? Y o rigidez, ¿no? Que cuando trata de flexionar los brazos, extenderlos, se encuentra como una rigidez de forma continua. Es difícil flexionar o extender sus brazos. Entonces, tienen que recordar que aunque el temblor es lo que más conozcamos,
no es el síntoma más importante en la enfermedad de Parkinson. Y eso también es importante porque podemos subdividir a la enfermedad de Parkinson de acuerdo a los síntomas que tiene. Si es una variante temblorogénica, una en que predomina más la lentitud, la rigidez, y eso tiene mayor importancia en cómo afecta al paciente y cómo va a responder a los tratamientos, ¿no? En la imagen de la izquierda es una imagen, un esquema que les va a ayudar a recordar los síntomas, que los síntomas en la enfermedad de Parkinson pueden ser tanto motores como no motores, ¿no? Ahorita habíamos platicado de manifestaciones motoras y cardinales para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, pero también puede haber no motoras. Primero vamos a platicar un poco de las partes motoras. Como habíamos visto, parte de la bradicinesia es esta pérdida de expresión facial. Hay un aumento en salivación porque el paciente, como está lento, pues no está pasando saliva de forma constante. Entonces le acumula la salivación a nivel de la boca, ¿no? La rigidez que habíamos platicado, la lentitud para hacer movimientos manuales. Es a nuestro familiar o nuestro conocido que vemos que cada vez es más lento para hacer actividades que normalmente hacía, como ponerse la ropa, vestirse, etcétera, ¿no? La marcha como soldado de plomo, pasos cortos, sin braceos, sin movilizar el brazo, ¿no? Todo esto genera pérdida de equilibrio, caídas de repetición, están alterados sus reflejos posturales y por eso mayor pérdida del plano de sustentación. La letra, vamos a ver algo que se llama micrografia. Su letra se va haciendo, empieza de un tamaño normal y se va haciendo chiquita, 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 chiquita. Muy bien. Esas son las manifestaciones motoras que podemos ver en una enfermedad de Parkinson. Pero algo que ya desde hace muchos años se conoce es esta parte no motora. Y lo interesante de la parte no motora es que puede preceder a la enfermedad de Parkinson hasta 10 años antes de las manifestaciones motoras, ¿no? Eso quiere decir que la enfermedad neurodegenerativa hay un inicio antes de lo que nosotros ya conocemos motor, que con el pasar de los años se están perdiendo esta zona, esas células dopaminérgicas y genera síntomas que pueden ser muy confundibles porque son altamente prevalentes en nuestra vejez, como por ejemplo alteraciones conductuales, emociones, ¿no? Tienen más problemas de ansiedad, de depresión. Hay problemas del sueño y es muy interesante que estos problemas del sueño cambia con respecto al género, al hombre y a la mujer. Por lo general, en hombres, estos problemas de sueño tienden a ser más agresivos. Hay más golpes, movimientos, más bruscos en las noches. Y en las mujeres tienen más como pesadillas de que algo sucede, etcétera. Cambia un poco esa situación. Hay una pérdida del olfato. Hasta 10 años antes llegan a perder el olfato, pueden tener alteraciones del olfato que correlaciona con otras enfermedades también degenerativas como en enfermedad de Alzheimer, etcétera, ¿no? Y también se pueden ver alteraciones gastrointestinales, mayor prevalencia de problemas de estreñimiento, diarrea, etcétera, que muy fácilmente se puede confundir con síndrome de colon irritable, ¿no? Y también nuestras capacidades cognitivas, tal vez no tanto antes del desarrollo ya de la parte motora, pero también empieza a haber un deterioro en nuestras funciones cognitivas con el pasar del tiempo en la enfermedad de Parkinson. Entonces, no se queden solamente con el temblor, sino ya vimos que la lentitud es el síntoma cardinal, que se puede acompañar de rigidez o de temblor, pero a la par están estas partes no motoras en donde afectan diferentes áreas y eso es muy importante porque es la calidad del paciente que le podemos dar. Si podemos atender sus problemas de sueño, sus problemas del estado de ánimo, ayudar a la parte cognitiva, todo eso va a mejorar la calidad de vida. Muy bien. Entonces, como enfermedad degenerativa va progresando y nosotros usamos una escala que es la de Hoehn y Yahr para poder estadificar los grados.
Al principio vamos a ver síntomas solamente de un lado. Con el pasar del tiempo se va desarrollando síntomas de forma bilateral, va perdiendo el equilibrio y posteriormente hay más alteraciones en la marcha que los discapacita más. Entonces, por lo general, la enfermedad de Parkinson en un inicio es unilateral y va progresando con el pasar del tiempo. Eh, y por eso los tratamientos van cambiando de acuerdo a la etapa en la que nos encontramos. Entonces, para hacer el diagnóstico es una buena evaluación neurológica, ¿no? Es como habíamos dicho, en esta exploración neurológica encontramos este temblor en reposo, acompañado de otros síntomas, y cuando vamos evaluando o haciendo una anamnesis con el paciente nos dice, doctor, yo no huelo bien, oye, doctor, yo sufro de muchos problemas en el sueño o tengo muchos problemas de depresión y ansiedad, no nos podemos explicar y ya lleva varios años y ahorita ya tengo estas manifestaciones de temblor, decimos, algo estaba sucediendo desde antes con el paciente y aunque no tengamos el cuadro tan florido, que es lo que quisiéramos, hacer el diagnóstico temprano, nos podemos ayudar de estos tips en la historia clínica que nos refiere el paciente, que si los buscamos de forma intencionada, nos dice, pues no solamente viene el temblorcito, hay mucha cascada de cosas desde antes, ¿no? Y entonces ya cuando tenemos este cuadro, tenemos que hacer dos cosas para hacer el diagnóstico. Una, hacer estudios generales para descartar que lo que está padeciendo nuestro paciente no sea secundaria a otra situación. Tenemos que tomar pruebas de función hepática, tiroideas, la química sanguínea, biometría y una resonancia de su cerebro. Entonces, cuando vemos que no hay ninguna otra situación que está generando los síntomas del paciente, como problemas en la tiroides, problemas en el hígado, que pueden ser causas frecuentes de síndromes parkinsónicos, cuando descartamos eso y vemos una resonancia que propiamente lo que buscamos en la resonancia es que no haya ninguna situación en el cerebro, que se vea bien, que no haya infartos, que no haya tumores, que se vea normal la resonancia, podemos decir, bueno, tiene síntomas característicos, no encuentro ninguna causa que genere esos síntomas y ahora vamos a hacer una prueba terapéutica con el tratamiento de elección o la piedra cardinal en el tratamiento que es la levodopa. Es decir, la enfermedad de Parkinson, como habíamos dicho, se pierden la dopamina o estas células dopaminérgicas. Y diríamos, oye, ¿por qué no le ponen dopamina al paciente por la sangre que llegue al cerebro y funcione como tiene que ser? Pero tenemos algo que se llama barrera hematoencefálica, que hace que lo que está en la sangre no deba llegar al cerebro tal cual. Entonces nosotros damos un precursor o algo que se transforma posteriormente en la dopamina, que es la levodopa o la dopa, que pasa la barrera hematoencefálica y a nivel en el sistema nervioso hay una degradación enzimática produciendo la dopamina. Pero eso quiere decir que como entra, no va a entrar la misma cantidad, que hay una pérdida que no puede entrar, que se degrada, etcétera, ¿no? Aquí les voy a poner un par de videos. En el primero es un paciente del lado izquierdo que vemos esta alteración en la marcha. Vean cómo su brazo está rígido, está sin más movimiento. Muy bien. Vemos sus pasos que son cortos. Vemos algún fenómeno que se llama camtocornia, que vemos cómo se flexiona hacia adelante el paciente viendo hacia el suelo, ¿no? Entonces, vean esta como en soldadito, poco braceo, pasos cortos, etcétera. Y eso genera mucha inestabilidad y caída en los pacientes. Vemos en el siguiente paciente cómo tiene un temblor. Este era un paciente muy joven. Estos son los casos extraordinarios que son antes de los 50 años, pero esos temblores unilaterales. La misma señora que para levantarse de la silla, la dificultad por la rigidez y la bradicinesia que tengan. Vean la dificultad que es poderse levantar de una silla. Muy bien, la lentitud para poderlo realizar. Muy bien. Aquí no se muestra tanto, pero una falta de coordinación pueden llegar a tener, pero más que nada vean su cara, la inexpresión en su cara. Vean su cara de forma continua en máscara, inexpresiva.
Entonces, a este tipo de pacientes tenemos dos tipos de tratamientos. El tratamiento cardinal con la levodopa para sustituir lo que les falta por esta destrucción celular en el sistema nervioso, pero también tenemos agonistas dopaminérgicos, otros tipos de medicamentos que pueden ser vía oral, eh, por parches, de liberación rápida, prolongada, todo para evitar este fenómeno de rigidez, de lentitud, para disminuirle los síntomas a los pacientes. Pero también es parte importante tratar los síntomas no motores, que ahorita lo vamos a ver, y los programas de rehabilitación. La rehabilitación es de las cuestiones más importantes que podemos hacer por nuestro familiar. Como les había dicho, la levodopa es el tratamiento cardinal en el tratamiento, ¿no? Se convierte la levodopa en dopamina a nivel del sistema nervioso central y por lo general su duración dura 8 horas. Pero es importante que entender que al ser una enfermedad degenerativa, el medicamento que al inicio necesitamos menos dosis, más prolongado, con el pasar de los años pasa cada 6 horas, cada 4, hasta cada 2 horas, ¿no? Por esta resistencia que se va generando por este proceso degenerativo. Y en general podemos ver que ya no le funciona tanto al paciente al principio o puede tener efectos adversos, movimientos anormales secundarios a ello, ¿no? Entonces, es algo que va pasando y por eso nos acompañamos de otros medicamentos que sean agonistas, ayudantes, que cooperen con el tratamiento. Muy bien. Y por eso algo muy importante, el tratamiento del Parkinson es individualizado. No le va a funcionar lo mismo a una persona que a otra. Y como habíamos también visto, por la edad, es diferente el tratamiento de un paciente joven a un paciente mayor. El pronóstico es diferente también por las edades. En la parte de los síntomas no motores, vamos a ver que primero en general, no cambia mucho el tratamiento, pero sí es importante que algunos medicamentos se pueden contraindicar en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Por lo general, cuando hay deterioro cognitivo, podemos utilizar los tratamientos habituales que conocemos, rivastigmina, memantina, etcétera. Los antidepresivos, principalmente los inhibidores de recaptura de serotonina, son los mejores que se ven cuando hay depresión o ansiedad. Principalmente los que más se ha visto beneficio, la venlafaxina, el escitalopram. Muy bien. Eh, de los medicamentos, como puede haber por el deterioro cognitivo o por efectos adversos de la medicación, alucinaciones, psicosis, los medicamentos anticolinérgicos o la amantadina que se usa en la enfermedad de Parkinson nos ayuda muy bien para controlar ese tipo de síntomas, ¿no? Eh, Utilizamos, por ejemplo, el Solpidem. Las benzodiazepinas no es el mejor medicamento para ayudarlos a descansar, pero tenemos otras herramientas que podemos utilizar, ¿no? Y en general, cuando llegan a tener dolor por la rigidez que puede ser molesta, analgésicos normales o relajantes musculares. Entonces, tenemos que ver muy bien esa situación. En la parte adicional, y es en donde yo creo que el familiar tiene un, una, un rol muy importante, es en el resto que no es farmacológico. La terapia física es de lo más importante en la enfermedad de Parkinson. Es principalmente en los estudios, se ha visto que el Tai Chi es el que mayor beneficio le da a los pacientes con Parkinson. ¿Por qué? Aumenta el tono muscular, mejora el equilibrio, disminuye las caídas, tiene un efecto relajante en los pacientes, disminuyendo la ansiedad. Entonces, nos ayuda tanto en la parte motora como en los síntomas no motores. Otro que nos ayuda mucho es la bicicleta fija, en donde nada más tengan que pedalear. Eso ayuda muchísimo al fortalecimiento, ayudan a mejorar los movimientos, la velocidad, etcétera. Muy bien. Entonces, son dos de las actividades físicas que más se pueden indicar y con 3, 4 veces a la semana, 30, 40 minutos, se ven los beneficios. Por otra parte, la terapia ocupacional es muy necesaria. La terapia ocupacional va a ayudar a la independencia funcional de los pacientes. Muy bien.
y va a ayudar al estado de ánimo. Entonces, es importante que tengan una rutina estructurada de, por ejemplo, una paciente mía que tenía enfermedad de Parkinson, se dedicó a tejer, aprendió a tejer, mejoró su estado de ánimo, dejó los antidepresivos porque se emocionaba cada diciembre tener el bazar de tejido, iba 3 veces a la semana, convivía con más personas, aprendía una manualidad y al final de año tenían su exposición, su venta y generaba un ciclo emocional, productivo en el paciente muy importante. Eso es lo que hace las diferencias. Eso me ahorraba medicamentos. Posteriormente, cuando va avanzando la enfermedad, puede haber problemas para hablar porque va disminuyendo la velocidad del habla, la intensidad del tono de voz. Entonces es muy importante las terapias de rehabilitación de habla, pero también estar muy vigilantes con la deglución. Si a nivel de la boca se acumula la saliva porque casi no están pasando saliva, porque se disminuye el movimiento de estar pasando saliva, también pasa eso con el pasar de los años, que los movimientos de deglución, la musculatura, también se va alterando su funcionamiento y se generan problemas de deglución que puede hacer que broncoaspiren, se generan neumonías y es una de las causas más importantes de mortalidad en un paciente con Parkinson. Entonces, cuando vemos a un paciente que cuando empieza a comer empieza a toser, ya es un dato de que está empezando con broncoaspiración o problemas de deglución. Cuando vemos a un paciente que come, no se termina su comida, está bajando de peso, hay un problema de deglución. Cuando está comiendo, vemos que se le baja la oxigenación cada vez que come, hay problemas de deglución. Entonces, si actuamos en el momento adecuado, evitamos las complicaciones con ello, desnutrición e infecciones. Bueno, ¿hay opciones avanzadas en el tratamiento de Parkinson? Sí las hay. Son tal vez las menos accesibles porque llegan a ser las más costosas. Podemos poner un neuroestimulador en el sistema central en el cerebro, que es como del tamaño como si fuera un marcapasos, es muy chico, que genera una estimulación eléctrica que estimula la liberación de dopamina y actúa en toda la vía y ayuda mucho a los pacientes, pero eso por lo general lo utilizamos como una herramienta cuando el tratamiento farmacológico ya no es suficiente, sigue progresando la enfermedad, ahí es cuando lo podemos utilizar. Entonces lo utilizamos, cada vez lo utilizamos un poco antes, pero lo utilizamos en etapas un poco más moderadas, avanzadas. No lo utilizamos de forma inicial, pero moderadas, avanzadas, cada vez lo tenemos más en uso. Tenemos ahora también infusores de dopamina o de levodopa de forma continua, de forma subcutánea, que tienen su máquina, su maquinita o su infusor que está pasando el medicamento. Tenemos plumas que cuando se llegan a congelar por la falta de la dopamina, etcétera, se pueden inyectar rápidamente para quitar esos fenómenos de congelamiento que pueden llegar con el pasar del tiempo a tener, ¿no? También en Estados Unidos hay levodopa inhalada que actúa muchísimo más rápido. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar, pero todo va al estadio y de acuerdo a las características del paciente. Y como les había comentado, el acompañamiento es muy importante, ¿no? Eh, y aquí no hay que olvidar a la familia y a los compañeros. Es decir, se da un fenómeno frecuentemente de claudicación del familiar. Al ser una enfermedad degenerativa, progresiva, que genera mucha dependencia de los cuidadores y los familiares, a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que le pasa a la familia, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están viviendo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener o se diseñan grupos de cuidados, tanto del paciente como del familiar, de apoyos, de pláticas, de integración, etcétera. Es no solamente cuidar al paciente, sino también al familiar, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho al rol familiar, porque cuando el familiar claudica, se descuida al paciente y el paciente se deteriora más. Muy bien, entonces es muy importante esta parte de la interacción, ¿no? En la parte del hogar hay que ir adaptando el hogar a las necesidades del paciente, ¿no? Que haya para poderse agarrar,
que utilice andaderas, que no esté subiendo escaleras, quitar alfombras, que haya una buena iluminación, que el baño esté accesible en las noches, que haya un cuidador para su apoyo, ¿no? Que a la hora de alimentarse sea en un lugar adecuado, que esté bien sentado, la comida que esté bien picada en las porciones, etcétera. Entonces, hay que ir adaptando toda esta circunstancia que vive el paciente a sus necesidades. Como les había comentado, es muy importante no solamente el paciente, sino la familia y el cuidador. Hay grupos de información en donde ustedes pueden obtener todo lo que necesitan acerca de la enfermedad y qué hacer en cada circunstancia. Aquí en México está la Asociación Mexicana de Enfermedad de Parkinson. Aquí les puse su página de internet, que es el AMPAC, Parkinson, o hay otra que es la Comunidad Mexicana de Parkinson, que ahí hay muchos recursos para los familiares y los pacientes. Se generan sesiones, grupos, hay directorios médicos, etcétera, y en general hay en todos los estados. Entonces, no se encuentran solos. En donde ustedes estén, hay estos grupos. Nada más hay que buscárselos. Y estos son dos páginas que les puede ayudar a encontrarlos. El acompañamiento emocional efectivo, espacios seguros, nos van a ayudar muchísimo. Y, por ejemplo, hay que compartir nuestras experiencias. Los grupos están diseñados para eso, para liberar toda la tensión que podemos llegar a tener y ver cómo los demás han resuelto los problemas a los que se pueden enfrentar. Aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría, eh, el miércoles o jueves de cada tercera semana de mes, los familiares de pacientes con enfermedad de Parkinson pueden ir a platicar y buscar ayuda, consejos, etcétera. Entonces, una vez al mes, ellos desarrollan programas para familiares y cuidadores. Entonces, a lo que quería llegar o lo que quería es darles a ustedes las herramientas para ayudar a los pacientes con Parkinson, ¿no? Se necesita un abordaje integral. No solamente es el neurólogo, es el geriatra, es el psiquiatra, el neuropsicólogo, el rehabilitador, ¿no? Mientras tenga mejores programas de rehabilitación, menos caídas, ¿no? Menos dependencia de los demás. Si psicológicamente estamos bien, va a haber más apego a los medicamentos, va a tener más herramientas para enfrentar las alteraciones cognitivas que se pueden ver con el pasar del tiempo, el psiquiatra para controlar estos síntomas del estado de ánimo, el neuropsicólogo para que nos ayude para los programas de terapia ocupacional, para la rehabilitación cognitiva, el neurólogo con el tratamiento y el geriatra para el tratamiento de forma global. Es muy importante para los familiares buscar centros de apoyo, de integración, buscar redes, ¿no? Porque es lo que les va a ayudar a poder manejar esas situaciones a largo plazo y saber que no están solos, ¿no? Y que juntos se puede llegar a más lejos y con mejor calidad y mejor atención. Muy bien. Entonces, yo creo que si ustedes se quedan de que tenemos herramientas, que es una enfermedad que va progresando, pero para cada etapa que tiene el paciente tenemos opciones, yo creo que con eso vamos a poder ayudar mucho y identificar los síntomas, ¿no? De nuestros amigos, de nuestros familiares. Oye, ¿por qué está haciendo esto cada vez más lento? ¿Por qué ese temblor? ¿Qué está pasando con su caminata? ¿No? Cuando entendemos eso, podemos ayudar cada vez más. Muy bien. Entonces, básicamente es en lo que quería comentarles y platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Si gustan, podemos ir resolviendo las dudas de aquí del chat y enseguida venimos con ustedes aquí en vivo, ¿vale? Bueno, empezando con la primera, Marco, nos comentan, ¿por qué se desarrolla el Parkinson? No se entiende bien, hay mucho eco. A ver, Jerry, Doctora, un segundito. pudiera pedirle al doctor si nos permite ver las direcciones de las páginas, por favor. Ahí está. Ahí está. Sí, gracias. Ok, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué se desarrolla el Parkinson? ¿Por qué va en aumento? Y el diagnóstico diferencial con Lyme. Muy bien. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial.
Hay algunos genes que predisponen a la enfermedad de Parkinson y principalmente lo vemos más en los pacientes más jóvenes, pero hay tanto factores ambientales, etcétera, que se van conjuntando, que van generando este proceso. Y a nivel mundial hay un envejecimiento de la población, hay una inversión de la pirámide poblacional, es decir, cada vez hay menos jóvenes, cada vez estamos envejeciendo más y eso hace más prevalente las enfermedades degenerativas porque vivimos más, ¿no? Y esto todo tiene una repercusión en nuestro estilo de vida que tenemos, todo se va sumando, ¿no? Por eso cada vez va a haber más prevalencia y por eso esperamos que se duplique la prevalencia de los pacientes con Parkinson en los próximos años, ¿no? También las cuestiones que hacemos diariamente para la vida, si nosotros no llevamos una calidad adecuada, no hacemos ejercicio, una alimentación adecuada, todo eso también va sumándose. Muy bien. Entonces, yo creo que es una cuestión multifactorial que vamos a ir viendo más con este envejecimiento poblacional. Muchas gracias, Marco. Y bueno, la cuestión hereditaria, preguntan sobre este tema. Muy bien. En general, podemos tener los genes que predisponen y cuando se dan los factores adicionales, ya es cuando se desarrolla la enfermedad. Pero cuando estamos pensando en que hay una implicación más importante en la parte genética, ese es el contexto. Oye, tengo una enfermedad de Parkinson de inicio temprano, antes de los 50 años. Tengo papás, abuelos o familiares de primer grado de forma consecutiva. Son los pacientes que vemos que hay un componente o un rol más importante en la parte genética. Que en esos casos, si nosotros tenemos abuelo o papás con esos antecedentes, o tenemos algún familiar que empieza antes de los 50 años, son los que sí necesitamos hacer asesoramiento genético para ver qué genes están involucrados. También algunos de los nuevos diseños de los tratamientos que vamos a ver en los próximos años están enfocados a estos tipos de genes, como la parquina, etcétera, que ya son tratamientos muy especificados que se están diseñando. Entonces, en el contexto de paciente que tiene carga genética para enfermedad de Parkinson o de inicio temprano o síntomas atípicos, es en donde hacemos el asesoramiento genético. Muy bien. El hipoquinón para el temblor esencial provoca pérdida de memoria después de tomarlo por 30 años. no es el Tratamiento ideal para el temblor. Muy bien, porque tiene un efecto anticolinérgico. Y la acetilcolina es un medicamento o es una sustancia química del organismo propia de cada uno que ayuda a la parte de la memoria. Entonces, este tipo de tratamientos tenemos que ir haciendo ajustes con el pasar del tiempo. Entonces, lo que les beneficia a unos en una etapa de la vida no quiere decir que sea el tratamiento adecuado posteriormente. ¿Bien? Y comentan también de la estimulación magnética transcraneal, si se ha visto mejor en estos pacientes. y Es una muy buena herramienta como coadyuvante en los pacientes. Entonces, y principalmente también en la parte cognitiva, llega a tener ciertos beneficios. Entonces, no es una herramienta única, es decir, que nada más haciendo la terapia, pues no va a tener un resultado. Es un coadyuvante y tampoco los cambios son tan drásticos. Entonces, son de las cosas que podemos ir sumando, pero a veces puede llegar a ser costosos. Y si me dices unas clases de Tai Chi contra estimulación, yo te voy al Tai Chi. Muy bien, así de sencillo. Oye, Marco, y bueno, vuelven a preguntar sobre el diagnóstico diferencial de Lyme, que es de la garrapata, pero Ajá. Ajá. En general, la enfermedad de Lyme es El gran distractor, o bueno, el gran camuflajeador, muchas enfermedades se parecen al Lyme y el Lyme parece todo, ¿no? Realmente el Lyme no tiene un cuadro clínico que asemeja a la enfermedad de Parkinson. Puede generar muchas alteraciones neurológicas en diferentes áreas, ¿no? Hay datos de focalización neurológica, puede haber deterioros cognitivos, crisis. Es un síntoma mucho más ampliado y un espectro mucho más ampliado, pero por lo general no tiene un diagnóstico diferencial con enfermedad de Parkinson. Las evoluciones son muy distintas y también las edades de presentación.
Muy bien, esas son todas las preguntas del chat por el momento. ¿Alguien aquí quiere hacer una pregunta? Lo que vamos a hacer, hagan de cuenta, ustedes la hacen, la repito y ya Marco la contesta, ¿vale? Empezamos si quieren por allá, por favor. ¿Yo? Sí, Gracias, gracias. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias por todas sus aportaciones, médico, y la verdad, muy interesante el tema. Yo creo que es un tema que vale la pena replicarlo para que se puedan también hacer las consultas o las aportaciones de los casos. Sin embargo, no me percaté, si es que lo mencionó, una disculpa, pero la pregunta es, de acuerdo a las estadísticas, ¿en qué género se presenta más este tipo de situaciones y por qué? Mi pregunta va enfocada por cuando usted refiere y habla de factores ambientales. Los factores ambientales pueden ser varios. Me encantaría si puede mencionar algunos de ellos, porque creo que eso contribuye al impacto a lo mejor de prevención o de cuidados futuros, ¿no? Muy bien. Bueno, Bueno, le estaban comentando al doctor si hay algún predominio de género, masculino o femenino, y cuáles son los factores ambientales asociados a la enfermedad de Parkinson. Gracias. bueno, Hay un predominio ligero en mujeres más que en hombres. No sé ahorita las cifras exactamente, pero hay ese predominio. Y en general, en los factores adicionales ambientales, hay varias hipótesis y muy interesantes. Por ejemplo, hay algo que es la disbiosis y es el eje gastrointestinal cerebro. Es decir, a nivel intestinal, cambia la flora intestinal o las bacterias buenas, los parásitos, etcétera, con pues, el pasar del tiempo, tratamientos, el tipo de alimentación que llegamos, genera alterar la biota intestinal. Y esta biota intestinal genera un proceso inflamatorio a nivel intestinal y hay que recordar que el intestino está inervado por el sistema nervioso, ¿no? Por eso la gente que es muy estresada sufre de colitis, etcétera, porque hay una comunicación en el sistema nervioso autónomo que inerva a nivel intestinal. Entonces, cuando se cambia la flora intestinal por cierto tipo de alimentación llenas de azúcares, carnes procesadas, desparasitación inadecuada, etc., etc., eso genera una cascada de inflamación que va generando el daño en las células ganglionares a nivel intestinal y esto genera un fenómeno progresivo que llega hasta el sistema nervioso, generando ese proceso neurodegenerativo. Y por eso muchas de las manifestaciones no motoras de la enfermedad de Parkinson la podemos ver 10 años antes y justamente estas alteraciones gastrointestinales, el olfato nos habla de esas situaciones, ¿no? También se dicen que hay algunos factores, algunas infecciones virales que podemos tener en el transcurso de la vida que también tienen o aumentan los riesgos, pero eso ya está muy en desuso, ¿no? Entonces, por lo general, ahorita lo que es el eje cerebro-intestino es lo que más toma relación en este tipo de padecimientos. Gracias, médico. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Sí, le quería preguntar en el caso de la diabetes, por ejemplo, y cuando hay hipoglucemia, digamos, que abajo de 30 unidades, ¿qué alteraciones neurológicas puede haber y si una de ellas puede ser la aparición de la enfermedad de Parkinson? No propiamente enfermedad de Parkinson, pero las hipoglucemias es como no te llegara sangre al cerebro. Es decir, al final de cuentas, el cerebro, la sangre lleva oxígeno al cerebro. Entonces, si la sangre que lleva al cerebro no tiene glucosa, es como no está siendo eficiente. Entonces, las hipoglucemias pueden generar daño en el cerebro de forma importante, pueden generar crisis convulsivas, daños, movimientos anormales, datos de focalización neurológica, etcétera. Es como una analogía, es como si fuera un infarto isquémico del cerebro, ¿no? Por eso la única encefalopatía metabólica que puede llegar a focalizar es la hipoglucemia, que quiere decir que nada más pueden llegar a tener una parálisis de un lado del cuerpo, etcétera, porque pues, no están nutriéndose las células del cerebro y pueden tener una diversidad de síntomas muy impresionante, ¿no? Por eso
pero la enfermedad de Parkinson podría generar síntomas parkinsónicos que se asemejen a la enfermedad de Parkinson, pero no llevar a enfermedad de Parkinson. Muy bien, son cosas diferentes. Muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Adelante, por favor. A lo mejor es una pregunta muy simple. ¿Puede un golpe provocar un golpe en la cabeza provocar o detonar el Parkinson? No hay pregunta simple menos en enfermedad de Parkinson, porque la verdad es que es muy complejo y por eso no se tiene una cura, ¿no? En general, propiamente no, ¿no? Propiamente un golpe, un trauma no debería generar una enfermedad de Parkinson. Muy bien. Los traumatismos de forma repetitiva en el transcurso de la vida, etcétera, como lo vimos en los que luchadores, en los futbolistas de americano, pueden que tener procesos degenerativos en el cerebro muy importantes. No hay una correlación con enfermedad de Parkinson específicamente, pero cualquier trauma, al final de cuentas, nuestro cerebro es una computadora que si tú estás pateando, va a tener repercusiones. Muy bien. Adelante. Unas días. Está compartido de una recomendación, por ejemplo, para cuidar la dopamina o por qué esa reducción en nuestro cerebro. A lo mejor como llevar una alimentación adecuada, pero habrá algunos ciertos alimentos o ciertas cosas que uno pueda hacer para prevenir y cuidar exactamente esa sustancia tan importante. Sí, yo creo que repite la pregunta. Gracias. Nos están comentando, le preguntan al doctor si hay algún alimento o alguna actividad que podamos hacer para preservar la dopamina. Bueno, no hay propiamente, ¿Propiamente? o no hace textual, pero por ejemplo, el Otro día, hace como 1 o 2 meses, en el JAMA of Neurology, salió un análisis de las implicaciones del estilo de vida en las enfermedades neurodegenerativas, no solamente Alzheimer, también la enfermedad de Parkinson, etc., en un seguimiento, en un corte muy largo. Y entonces, yo sí te podría decir, tal vez no haya una situación que tengas que tomar y que sea mágica y milagrosa, no la hay, pero la combinación de cosas que hagamos durante nuestra vida es lo que nos va a ayudar al final de nuestra vida. Entonces, en dieta, por ejemplo, una dieta que yo receto en otras enfermedades, que es la dieta MIND, que es la dieta mente, que se basa mucho en la dieta mediterránea, frutos rojos, nueces, disminuido en las carnes rojas, etcétera, tiene procesos cognitivos o ayuda mucho a la gente. 2, el ejercicio cardiovascular 40 minutos 4 veces a la semana, moderada intensidades, entre un 60 a 80%, ayuda mucho a la cognición y a la salud cerebral, ¿no? Las terapias ocupacionales, la convivencia con otras personas, ayuda a la estimulación del cerebro, ¿no? Evitar el desvelo, el problemas de sueño de forma crónica o la depresión de forma crónica, también afecta a nuestro cerebro. Entonces, no hay una cosa en específico que nos ayude a prevenir o que nos vaya a mejorar los desenlaces, pero es el acúmulo de lo que hagamos en nuestra vida. Muy bien. Marco, hay una pregunta que dice, ¿qué es de cierto? No lo entiendo muy bien. Que la levodopa se entierra en los alimentos y no hace su función. Lo que quieren decir es que el tratamiento con levodopa tiene que ser en ayuno, ¿no? Si ustedes, no hay una diferencia importante, mínimo, alrededor de 40 minutos de diferencia de la levodopa con el alimento, porque inhabilita su absorción intestinal y todo esto. Entonces, si se te ocurre comer y tomarte tu medicamento, se está absorbiendo el 25%, ¿no? Okay. Es la primera falla terapéutica. Y también otra pregunta. Dicen, una duda, ¿algún paciente de cáncer cerebral puede presentar sintomatología parkinsoniana? Sí. Una cuestión es enfermedad de Parkinson. Y otro, parkinsonismo. Es decir,
Enfermedad de Parkinson es lo que habíamos dicho. Paciente que todos sus estudios son normales, responde a levodopa y tiene los síntomas que habíamos platicado. El parkinsonismo tiene los síntomas de Parkinson, pero hay otra causa que lo esté generando. Entonces, si tú tienes un tumor en el cerebro que afecta áreas muy específicas, o por tratamientos de radioterapia o por cirugías que hayan tenido que hacerte en estas áreas en donde está la dopamina, etcétera, puedes tener síntomas parkinsónicos. Muy bien, pero por una causa secundaria. Entonces, no es enfermedad de Parkinson, sino parkinsonismo. Y es diferente, porque el tratamiento que tú le das a una enfermedad de Parkinson y que respondería, tal vez acá no respondería porque es otra causa que lo está generando. Y también cambia el pronóstico a largo plazo. Claro, y eso lo vemos mucho en pacientes con polifarmacia, que toman medicamentos para depresión, para dormir y para algunas otras cuestiones neurológicas y les causa esto, ¿verdad, Marco? Es pues, signos extrapiramidales. Exacto. Y por eso la enfermedad de Parkinson, como bien, tiene una cronología, una evolución. Cuando hay síntomas atípicos, cuestiones que ustedes nos cuadra o pacientes muy jóvenes, hay que buscar otras causas. Por eso es muy importante que el primer criterio es que todo esté bien. Muy bien, sí. Porque, por ejemplo, ya lo mencionó de alguna manera nuestro estilo de vida, pero ¿qué tanto afecta ahora estos dispositivos electrónicos que tanto usamos, todo el mundo? Pues De alguna manera. no hay ningún estudio que correlacione enfermedad de Parkinson y o este tipo de estimulaciones, etcétera. Yo creo que también es muy temprano, ¿no? Ver el efecto de las redes sociales, del celular de forma constante. Yo creo que es algo relativamente nuevo. Entonces, no tenemos información por el momento. Con el pasar de los años, vamos a poder saber cuáles son las implicaciones que tiene este nuevo estilo de vida que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, eso es más del área de neuropediatría, que pues, hay como reglamentos, oye, los celulares, los videojuegos, a partir de ciertas edades por el desarrollo que tienen los niños en ciertas etapas. Entonces, ahorita no tiene ninguna contraindicación esto, pero no sabemos qué va a pasar en un futuro. Gracias, doctor Flores. Pues muchas gracias, Marco. Fue una excelente presentación. Se resolvieron todas las dudas. Un fuerte aplauso.